Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida nuevamente a quienes se vayan sumando. Estamos en este ciclo de profesionales en vivo, donde estuvimos hasta la semana pasada y hoy por última vez con la sección de salud y estuvimos entrevistando a distintos profesionales como medicina, bioquímica, también fonoaudiología. Así que si quieren ver estas entrevistas, pueden entrar a nuestro canal de Instagram TV y van a poder escucharlas completas, y si no, también en el canal de YouTube, que van a encontrar el link en la bio. Así que hoy vamos a tener el placer de entrevistar a una nutricionista. Ella es la licenciada Laura Texido, que cuando la tengamos por aquí la vamos a invitar. Les invitamos a ir sumándose. Vamos a esperar un ratito que se vayan acercando a este medio. Gracias a quienes van sumando, vamos a ir saludando. También sí les recordamos que pueden hacernos preguntas, ¿sí? Pueden, hola Duilio, ¿cómo estás? Dulio, perdón. Pueden hacernos preguntas sobre la carrera de nutrición, ¿sí? Cualquier duda que tengan pueden ir dejándolas en los comentarios para que Laura pueda ir respondiéndonos. Hola Belén. Ahí se empiezan a sumar. Reitero que hoy tenemos la entrevista con Laura Texido, ¿sí? Ella es licenciada en nutrición. Todas las preguntas que tengan las pueden ir dejando por aquí, mientras esperamos que Laura se sume para agregarla a este vivo. Y también, bueno, como les decía anteriormente, la idea es que si tienen dudas sobre las carreras vinculadas a salud, pueden sumarse a nuestro Instagram TV y ver ahí las entrevistas que hicimos sobre bioquímica, medicina, fonoaudiología, psicopedagogía. Laura, yo no te veo. Si vos me ves, te pido que te agregues a esta conversación. Cuando estés lista, Laura, me avisas, te agrego. Puede suceder que tengamos algunos problemas de conexión. Estamos en el sur y nos estuvo visitando el viento, como suele suceder por acá, así que les pedimos que tengan paciencia. Estamos esperando a Laura, que ya en breve nos ponemos en contacto para entrevistarla, para saber un poco sobre la carrera de nutrición, que nos cuente un poco también su experiencia personal dentro de esta carrera. Así que si a alguien le interesa pueden ir haciendo preguntas o algunas cosas, dudas que quisieran sacarse con respecto a la licenciatura en nutrición. Bien, acá tenemos a Laura y la vamos a unir.
Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, les contamos, seguramente se van a ir sumando a esta entrevista que tenemos hoy con la licenciada Laura Texido. Sí, la idea es conocer un poquito sobre la carrera de nutrición a través de su experiencia. Y sí, Laura, quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue que elegiste esta carrera, qué otras opciones tenías, si había otras opciones. Mira, en principio, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. En principio, yo la carrera la elegí porque estaba como muy orientada, muy fuertemente orientada en cuál era el saber técnico o el área que me interesaba dentro de lo que pueden ser Ujú. los conocimientos a nivel de una escuela secundaria, ¿no? Estaba muy segura que mi gusto iba por el lado de las, digamos, de las ciencias biológicas. Era como muy certero para mí. Después, cuando empiezo a pensar como en definir un poco más por fuera de qué era lo que me gustaba, en qué era lo que me imaginaba laburando o trabajando, empecé a pensar como mucho más por el lado de la salud. Y una vez que estaba ahí, como en ese área de la salud, estuve un tiempo tratando de definirme entre medicina y otras opciones. Eso sí fue por ahí una disyuntiva. Y bueno, y en ese sentido, medio lo que me empezó a hacerme definir fue un poco la idea de pensar que yo deseaba ya desde ese momento de mi vida una vida que no estuviera solamente asignada por lo laboral, digamos, ¿no? Tenía como Ujú. muy en claro en ese momento que quería ser mamá, tenía como muy en claro que quería formar una familia y si bien después el tiempo me fue demostrando otras cosas, en ese momento tenía la idea de que por allí, si me dedicaba a la medicina, iba a tener menos posibilidad de dedicarme a estas, como a estas otras áreas de la vida, ¿no? Después, cuando uno va avanzando en el conocimiento, en la propia formación y va viendo cómo se desarrollan las cosas, se da cuenta de que todo en verdad es posible. Eh, pero yo en ese momento me acuerdo que me decía entre mí, uy, pucha, de repente si soy médica por allí, no sé si voy a poder ser mamá de la forma en que yo quiero ser mamá, ¿no? Aunque en ese momento tampoco supiera exactamente qué era ser madre. Pero me acuerdo que me pasó eso en ese momento. Pero estaba con mucha certeza de que ese era como el área de conocimiento que quería, donde me quería desempeñar. Eh, yo empecé a estudiar en el año 2000 y en ese año, o en esa época, en realidad no era tan común tener consultas nutricionales o asistir a una consulta con un nutricionista. De manera que yo no estaba Ujú. del todo segura de qué se trataba el trabajo en concreto, ¿no? De hecho, nunca había tenido una consulta con una nutricionista o con un nutricionista. Como de repente a los 18 años cualquiera puede haber tenido una consulta con un médico, por ejemplo, ¿no? Pero cuando empecé a ver de qué se trataba, por ejemplo, el plan de estudios, quedé como muy enamorada de todas las materias que se proponían. Bueno, no de todas exactamente, porque siempre hay alguna que te hace ruido o que no sabes del todo de qué se trata, ¿no? Em, pero un poco fue así. Bien. ¿Y cómo decidiste la universidad, el lugar donde estudiar? Contanos un poquito cómo fue, Mira, además de elegir la carrera, elegir el lugar. sí, yo no soy de acá de Trelew, yo soy de un pueblo que Ujú. está al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, a 120 kilómetros para ser más exactos. Eh, y la verdad es que, sobre todo en aquel momento, hace 20 años, la mayor parte de los chicos que nos íbamos a estudiar a Bahía Blanca, pero la opción que yo había elegido no existía en Bahía Blanca. De hecho, el plan de estudios que yo eh, había accedido y el cual había leído
en realidad pertenece a la carrera de licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA. Me acuerdo que en el último año de la secundaria fui a Bahía Blanca a una exposición de carreras que había y me compré un libro donde estaban descriptas todas las carreras y, y bueno, y ahí surgió y apareció la posibilidad de la Universidad de Buenos Aires con, por supuesto, todo su renombre, y entonces en ese sentido la elección fue de alguna forma sencilla. Pero no era la opción más común en ese momento. Bien. Les contamos a quienes se van sumando que estamos entrevistando a Laura Texido, ¿sí? Ella es licenciada en nutrición. Y sí, Laura, ¿podés contarnos un poquito, si yo te preguntara y para que nos expliques brevemente de qué se trata la carrera de nutrición? ¿Sí? Para alguien que por ahí no tiene ni idea y dice, bueno, a ver, quisiera saber de qué se trata, cómo es. Es una carrera que va a preparar a las personas para, para un abordaje de las patologías y también de la salud, o sea, tanto de la enfermedad como de la salud, para la atención de la enfermedad y la salud, tanto de las personas como de las comunidades. Básicamente la carrera está enfocado a eso, a través, por supuesto, de la alimentación. Es una carrera que se propone como una carrera de 5 años en la facultad donde yo estudié, en la UBA, en la Facultad de Medicina, existe, perteneciente a la Facultad de Medicina, la Escuela de Nutrición. Y es una carrera que dura unos 5 años. En realidad, el primer año de la carrera es el famoso CBC, el ciclo básico común, que tiene las mismas carreras que medicina. Se me ocurre que alguna de las personas que fueron entrevistadas antes lo deben haber mencionado en sus carreras también, porque el CBC es común a medicina y a todas las carreras conexas de la salud. Y después son 4 años más, de los cuales en los años subsiguientes, en lo que sería el segundo año, uno tiene ya un abordaje de lo que es la anatomía y la fisiología, de lo que llamamos la nutrición normal y lo que es la bioquímica. Es como que en ese segundo año uno aborda todos los conocimientos que tienen que ver con el estado de salud y con el estado de normalidad del organismo, digamos, ¿no? Ese es un año, yo un poco pensando en qué te iba a comentar hoy y haciendo memoria hacia atrás, es un año medio digamos, de bisagra en la carrera, porque es un año en donde uno reflexiona fuertemente al respecto de su elección, porque ya pasada esa instancia del CBC famoso y del filtro famoso, uno entra como de lleno en todos los conocimientos. Y para mí fue un momento crucial ese y otro que te voy a comentar un poquito más adelante en la carrera. Es un año también grande en el sentido de que son 4 materias anuales a las cuales se le acompañan otras 3 cuatrimestrales y entonces bueno, ahí hay que tener dedicación. Laura, te hago Después una preguntita. sí. Sí, en relación a esto que decís que hay que tener dedicación, ¿te encontraste en las carreras o en las materias, perdón, o en ese momento en particular, alguna materia que se te haga muy pesada o difícil? Sí. Justo en ese año, esto es anecdótico, pero en ese año, en el 2001, en la carrera nuestra, se queda sin cátedra de bioquímica. Y entonces, para no dejarnos sin un año a todos los alumnos que ingresamos en ese año, al segundo año, porque la materia de bioquímica era anual, bioquímica de la nutrición se empieza a dictar en bioquímica de medicina. Entonces, de repente, en vez de estar hablando de 4 materias anuales, estábamos hablando de 5 materias anuales, porque era prácticamente una materia doble, ¿no? Y esa materia fue una materia de muchas horas de estudio y de mucha dedicación, para las cuales
obviamente química del CBC y la química que uno puede haber tenido en las secundarias son importantes, son importantes. Y bueno, anatomía, por supuesto, es también una materia grande, es una materia de mucho contenido. Y la particularidad de la carrera nuestra, por lo menos en la UBA, es que en el mismo año se cursan la anatomía y la fisiología. De manera que uno está viendo de manera simultánea, por decirlo de grosso modo, la estructura del cuerpo humano y el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Cuando de alguna forma, por sentido lógico o sentido común, uno debería pensar que sobre el conocimiento de la estructura uno montaría el conocimiento del funcionamiento, ¿no? Pero más la particularidad de que, a ver, son 2 materias anuales, entonces cada una de ellas tiene 3 parciales y el contenido del primer parcial de anatomía no tiene correlación estricta con el contenido del primer parcial de fisiología. Digamos, recién terminado el año uno termina de cerrar como toda la estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido también me refería a que era un año pesado. Pesado. Sí. Bien, y Laura, ¿nos podés comentar un poquito cuáles son las salidas laborales? Porque uno suele escuchar, o cuando hacemos orientación vocacional, parece que todo se vincula muchas veces al consultorio o a hacer una dieta en particular. ¿Nos podés comentar como cuáles son todas las posibles salidas laborales de nutrición? Sí, cuando te comentaba al principio que la carrera prepara a las personas para el abordaje de la salud, uno Ujú. tiene que pensar no solamente en el área asistencial, que es este que vos estás mencionando por allí, del consultorio, o bien el área asistencial en instituciones, ¿no? Ujú. Y el área asistencial, por otra parte, cubre un montón de otras áreas que no son solo el abordaje del peso o de todas las enfermedades metabólicas, dentro de lo cual incluimos, por ejemplo, a la diabetes, por mencionar algo que todos conocemos de qué estamos hablando. Ujú. También hay un abordaje de todas las patologías gastrointestinales o del aparato digestivo, también hay un abordaje de el deporte, también hay un abordaje en trastornos de la conducta alimentaria. Esto es lo que sería dentro del área asistencial, que uno puede estar trabajando tanto a nivel consultorio como a nivel instituciones, clínicas, Ujú. sanatorios, hospitales. Dentro de las instituciones también hay, digamos, 3 grandes áreas, lo que serían los consultorios externos y el tratamiento presencial de pacientes, lo que serían las áreas de internación, porque en las internaciones, cualquiera que haya estado internado lo sabe, reciben un asesoramiento nutricional también. Así como pasa el médico y el enfermero todos los días por la sala, pasa, o debería pasar también, el licenciado en nutrición y es el que va a decir también qué es lo que esa persona va a comer estando en la internación. O qué abordaje va a recibir si está en un soporte nutricional, porque por ejemplo es una persona que no puede comer. Y el tercer punto dentro de las instituciones es la administración de los servicios de alimentación, porque los servicios de alimentación tienen que tener una administración hecha o regida a partir de un licenciado en nutrición, que es el que debería verificar y controlar todas las cuestiones de calidad y todas las cuestiones bromatológicas en la producción de alimentos en las instituciones. Así como también habrá administración de servicios de alimentación por fuera de las instituciones de salud, y eso también requiere la presencia de un licenciado en nutrición. Otro gran área de trabajo, obviamente, es la investigación, digamos, la producción de conocimiento. Otro gran área de trabajo, por supuesto, es también la educación. La educación en todo lo amplio de la palabra, desde llevar adelante una materia en un terciario o a nivel universitario, hasta hacer educación alimentaria, nutricional, en la difusión de conocimiento, porque esta es un área exclusiva de nuestra profesión. En este momento, Ujú. y desde hace algunos años, eh, con todos los colegas venimos en una lucha muy fuerte contra lo que se llama el intrusismo profesional, Ujú. porque la realidad es que el área de la alimentación y el área de la nutrición eh, han cobrado una gran relevancia en los últimos años y entonces hay
una fuerte presencia de otras áreas que no son necesariamente profesionales de la salud, que están haciendo a veces difusión, muchas veces de información no correcta, porque obviamente no son los profesionales idóneos. Creo que si no me olvido, esas serían las grandes áreas de desempeño laboral, ¿no? Buenísimo, Laura, súper claro tu descripción. Sí, ¿querías Okay. decir algo? Sí, quería comentar que después de cuando uno se recibe, terminada la formación de grado, existe la posibilidad de la formación posgrado, que es lo que llamamos la residencia. Vos me preguntabas al principio si yo tuve dificultad por allí en la elección de la carrera. Eso a mí no me pasó, y más bien la crisis no se suscitó tanto entre la secundaria y la universidad, sino más bien una vez recibida. Digamos, acercándome a las últimas materias que rendía, que siempre uno dice, me recibo, pero en realidad el recibirse es una construcción, digamos, ¿no? Uno se va acercando a eso, no es que de repente uno se recibió. Y ahí me entró un poco, viste, el miedo, un poco el pánico, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Otro ¿Me momento compro de una elección, ¿no? balanza? Claro, a mí me pareció ese un momento bastante más crítico que el anterior. Ujú. Eh, y lo que me salvó a mí, lo que me rescató en ese momento, fue haber optado por hacer la residencia. La residencia no es una instancia obligatoria de formación, es una posibilidad de formación de posgrado. Es un trabajo, es una formación paga, es de dedicación exclusiva, no hay posibilidad de hacer otra cosa como en paralelo a eso. Uno ya tiene su matrícula, ya puede estar ejerciendo, pero hace una formación de posgrado que está programada, que está asesorada, que está supervisada. Uno tiene un cierto grado de contención en ese sentido, ¿no? Todas las carreras de la salud tienen la particularidad de que uno no puede estar en el campo de trabajo antes de tener su matrícula en mano. Si uno de repente habla, qué sé yo, del derecho de la carrera de contador, yo recuerdo que muchos conocidos de mi edad que estaban en esas carreras ya estaban en estudios contables o en estudios legales mientras hacían su carrera, cosa que nosotros en el área de la salud no lo podemos hacer, porque hasta no tener matrícula en mano no podemos estar en el campo de trabajo, ¿no? Si Tal bien el cual. último año de la carrera, que eso quería mencionarlo también, en el último año de la carrera es todo un año dedicado a lo que llamamos las prácticas, que es donde uno, bueno, por fin se pone el delantal y entra definitivamente a la institución, ¿no? Al hospital, a la clínica o al centro donde uno haya podido elegir hacer sus prácticas. Y entonces, bueno, retomando un poco el tema de la residencia de nutrición son 3 años, 3 años de trabajo pago, donde uno se forma fuertemente, porque en cada año uno es supervisado por un residente superior, o por su jefe de residentes o su coordinador de residentes. Y yo creo que haber hecho la residencia para mí, para mi experiencia personal, fue definitorio, porque realmente del abordaje que uno pueda sospechar que pueda llegar a ser en los libros, a sentarse definitivamente frente al paciente o frente a la población que uno tenga que asistir, hay un abismo importante que hay que saber enfrentar y sortear, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Laura, en relación a lo que decías, que sí es cierto que en las carreras de la salud, hasta que no tenés una matrícula, no podés ejercer, digamos, en el campo. ¿Cómo fue ese primer encuentro con un paciente, con una paciente? Esto también es anecdótico. Eh, Recuerdo, esto fue en el contexto de las prácticas. Ujú. Las prácticas de nuestra carrera tienen 2 áreas, por eso se dividen en cada uno de los cuatrimestres.
Una es en el área asistencial y otra es en el área de lo que llamamos la salud pública. Y bueno, en mi primer práctica, que fue en el área asistencial, hacíamos tanto rotaciones y prácticas en la internación como en los consultorios externos. Y yo tuve la suerte, que en ese momento no lo vi como suerte, pero en este momento sí, de que la persona, digamos, el profesional, la profesional que me estaba guiando en ese momento, porque uno siempre está con una guía, porque uno está en proceso de aprendizaje, me pidió que la acompañase a su consultorio y bueno, llamamos al paciente y en presencia del paciente ella le hizo un interrogatorio, lo que llamamos una anamnesis, y después de eso, recuerdo las palabras exactas, le dijo, bueno, yo ahora lo dejo aquí a usted, dice, en muy buenas manos. Esas manos eran las mías. Claro. Sí, El paciente y nunca supo. no, el paciente nunca supo que era mi primer paciente. Claro. Sí, por eso digo que tuve mucha suerte en el sentido de que esta persona me habilitó para poder hacerlo, ¿no? Ujú. Eh, y creo que es una buena manera de empezar también, Empezó. porque en algún momento hay que empezar. Tal cual. Sí, pero, Sí, pero también es interesante poder tener una contención, digamos, un contexto, una referencia. Esta persona que yo te menciono fue mi primer referente en la profesión y le sigo teniendo un fuerte respeto, no solo por esa experiencia particular, sino porque además eh, es realmente una persona que sigue trabajando muy bien. Eh, Así que creo que las dos cosas son importantes, como abordar el momento de empezar y poder encontrar contención o referentes. Genial. Bueno, para la gente que se va sumando, le contamos que estamos entrevistando a Laura Texido, ella es nutricionista. Sí, si se perdieron al principio de la entrevista, pueden buscarla en Instagram TV, que la van a encontrar completa ahí. Y Laura, te quería preguntar como, ¿qué cosas crees vos que le tiene que gustar a alguien para elegir estudiar nutrición? Eh, yo creo que en principio tiene que tener un interés por el funcionamiento, eh, vamos a decir, biológico y del organismo y del cuerpo humano. Creo que tiene que haber un gusto, un interés particular por eso y también por la conducta de las personas, porque creo que trabajamos fuertemente en ese área y cada vez está siendo más necesario pensar así el abordaje de la patología y también de la salud. También creo que tiene que gustarle la comunicación, creo que tiene que gustarle el contacto con los demás, el trato con los demás. Creo que eso es un área importante de las habilidades o de las capacidades que hay que poder desarrollar. Eh, y creo que eso, sí, creo que eso. Me parece que son Bien, así como las dos grandes partes importantes. bien. Laura, si vos tuvieras que pensar algún consejo que te hubiese gustado que te den a vos cuando arrancaste con la carrera o cuando decidiste meterte en este camino, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar nutrición o que quizás ya está arrancando la carrera? Eh, Quizás las cosas que se me ocurren son válidas por allí para varias profesiones o para varias carreras. A mí me hubiese gustado que me dijeran cosas que fui aprendiendo, como que, por ejemplo, por más de que un plan de estudios esté seteado o propuesto de una determinada manera, eso no implica que uno no pueda hacerlo de otra. Digamos, los planes de estudio, las correlatividades, por supuesto, en las materias tienen un sentido, y el hecho de que esté conformado de una forma, por supuesto, también tiene una justificación, pero el hecho de que en un determinado año, por ejemplo, haya 4 materias anuales no implica que en ese año vos tengas que hacer
esas 4 materias anuales, ¿no? Eso es un punto, digamos, si alguien está revisando el plan de estudios y está diciendo, no, porque hay 4 materias anuales en segundo año y hay 4 más en el quinto año, eh, digamos, ese no tiene por qué ser un impedimento. Yo me acuerdo que eso me pasó también cuando revisé el plan de estudios. Eh, Otro consejo que daría, que quizás fue algo que quizás a mí un poco me faltó, es acercarse un poco más a profesionales que ya hayan terminado la carrera o que estén cerca de terminarla, preprofesionales, eh, para tener un poco también el relato de su experiencia. Eh, o mismo acercarse a lo que son los ámbitos físicos de trabajo de los profesionales en nutrición para conocer concretamente de qué se trata. Yo de alguna forma también tuve la suerte de no verme desilusionado en ese sentido, ¿no? Porque partí desde mi pueblo hacia Buenos Aires sin ese conocimiento y sin embargo mi experiencia fue siempre muy, muy gratificante, obviamente con sus idas y venidas y con los altibajos que todos podemos tener y con alguna materia libre y con alguna materia que tuve que recursar y con todos los bemoles de la situación, ¿no? Genial, muchas gracias Laura. Sí, un último comentario que quiero hacer. Estuve revisando un poquito tu Instagram y tenés como un apartado o hay una sección que se llama Nutroversias y me pareció que eso es una particularidad tuya que me gustaría rescatar y que nos cuentes un poquito de qué se trata y así de paso también te buscan a vos en las redes. Sí, esto un poco que te decía antes de pensar en las conductas de las personas en relación a su comportamiento alimentario y cómo incide esto en- en términos de salud y de enfermedad, ¿no? Es esto un poco, creo que tiene que ver con eso. Ujú. Sí, yo abrí mi red social profesional recién ahora, en el contexto de la pandemia y del aislamiento, porque bueno, uno tiene que empezar a desarrollar otras estrategias de comunicación y otros Tal cual. canales y otros medios, porque estamos restringidos con el contacto directo, que siempre lo voy a preferir, pero si no es posible, uno tiene que tratar de poder seguir sosteniendo, por un lado, lo que a uno le gusta hacer, por otro lado, lo que a uno le gusta comunicar, porque la idea es contribuir. Y por otro lado también el contacto con los pacientes que ya tenían seguimiento y que de alguna forma hubo que encontrar otras vías. Así que mi Instagram en realidad es muy nuevito. Estuve postergando por un tiempo la idea de hacerlo y me definí ahora. Sí, y se me ocurrió como crear ese espacio de las que yo decidí llamar las nutroversias, porque son un poco lo que llamamos las controversias en el área nutricional, o lo que yo decidí bautizar Ujú. así, por una cuestión de que estamos en un momento transicional de la profesión en la que estamos replanteándonos de manera colectiva, y yo creo que eso es muy bueno también, de qué manera vamos a abordar las grandes patologías que requieren del abordaje nutricional, ¿no? De qué manera Ujú. vamos a empezar a pensar en la salud, de qué manera vamos a empezar a pensar en los procesos de enfermedad y de qué manera vamos a pensar las formas de acercar a las personas a estados más saludables, ¿no? Creo que hay un montón de paradigmas que de a poco van cayéndose. Creo que las personas, todas, tenemos hoy por hoy una gran capacidad de acceso a la información, entonces no requerimos necesariamente de profesionales que nos sumen más información, sino más bien de profesionales que nos orienten, que nos contengan, cada uno en su área, por supuesto. Eh, Así que un poco por eso fue mi idea. No sé si eso responde la pregunta. Sí, 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 responde totalmente. Y bueno, Laura,
te agradecemos un montón por sumarte a Profesionales en Vivo, por contarnos tu experiencia y por todo lo que nos fuiste contando de nutrición. Así que bueno, espero que la puedan buscar a Laura también en sus redes. Gracias a quienes se fueron sumando, a quienes fueron escuchando y bueno, les vuelvo a recordar que nos encuentran en Instagram TV y también en YouTube, que ahí van a poder escuchar a Laura si se la perdieron desde el principio. Y que seguimos con este ciclo de profesionales en vivo. Hoy cerramos con vos, Laura, todo lo que tiene que ver con salud y vamos a seguir con Buenísimo, diseños. ¿Sí? La semana que buenísimo. viene, el martes, vamos a tener en vivo a Lulito Ferrada de IEA, diseño de de indumentarias, perdón, así que pueden sumarse. Y bueno, Laura, otra vez te agradezco un montón y a toda la gente que se fue sumando. Muchas gracias y No, te mando un abrazo. gracias a vos, Gaby. Yo los ¿No? felicito por el espacio y por el trabajo que hacen. Vengo más o menos siguiéndolos Gracias. desde el año pasado. Creo que es crucial el acompañamiento. Esto que yo te decía un poco cómo yo sentí la falta de eso, por lo menos en aquel momento. Ujú. Y así que me parece fundamental que haya ahí una contención. Creo que son momentos bisagra de la vida que siempre, por supuesto, también creo que pueden tener una resolución y que no es tan definitoria una decisión en un momento. No fue mi caso, pero puede haber tranquilamente la posibilidad de retomar en otros momentos cuando uno tiene que suspender o la posibilidad de cambiar de elección. Todos son experiencias y nunca se empieza de cero. Siempre se construye sobre algo que uno está reaprendiendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Así que bueno, gracias a ustedes, gracias a los que se unieron para escuchar, espero haber sido útil, espero que la experiencia haya servido. Está bueno que cada uno haga la suya, está bueno que todos lo podamos compartir, así que les agradezco a ustedes y los felicito también por el espacio que han generado. Bueno, Laura, otra vez 1.000.000 de gracias y bueno, espero que volvamos a encontrarnos en algún momento. Estaremos en contacto, que estés bien, Gaby. Chau, chau. Adiós. Chao, chao.